¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Xabi Alonso es un entrenador que con el Bayer Leverkusen le gusta mucho el juego ofensivo y creativo con muchas combinaciones, sobre todo en corto, pero no es un equipo que siempre tenga la posesión de balón, ya que también con jugadores muy veloces como Diaby o Frimpong, les gusta también salir al contraataque con esa velocidad que tiene, por tanto se siente cómodo tanto con balón como sin balón, pero siempre cuando tienen el balón tratan de hacer combinaciones en corto. De hecho, Leverkusen es uno de los equipos que más pases cortos realizan, por tanto, cuando tienen el balón tratan de siempre combinar en corto y nunca meter un balonazo por meter, sino siempre tratar de asociarse con jugadores en corto, y de hecho también es uno de los equipos con más pases en la zona 1 y 2 del campo, es decir, en su zona de creación y en el centro del campo es uno de los equipos que más pases da, pero en cambio en la zona 3 es uno de los equipos que menos tiempo pasa el balón en sus partidos, es decir que el Leverkusen cuando llega a campo rival trata de finalizar la jugada y no alargar la jugada con posesiones largas, por tanto no es un equipo que te encierre en tu campo, sino que es un equipo que cuando llega a tu área trata de atacarla rápidamente. Y cuando el rival tiene el balón, por ejemplo, es un equipo que en la zona 1 de creación del rival deja que haga muy pocos pases, por tanto esto es porque cuando saca de puerta al equipo rival es un equipo que siempre trata de presionar al alto prácticamente hombre a hombre para que el rival rife el balón o puedan robar ahí el balón y finalizar, pero cuando les superan esta presión se plantan en medio campo. Es que de hecho es uno de los equipos que permite más pases en la zona 2, es decir, en la zona del centro del campo. Por tanto es un equipo que aprieta arriba, pero si le superan la presión no tienen problema y bajan su línea al medio del campo, esperan ahí bien colocados y cuando pueden robar ya con la velocidad de Diaby, Frimpong, pueden salir al contraataque y generar peligro. Así que, como podéis ver, la formación utilizada por Xabi Alonso es un 3-4-2-1 o un 5-2-3, donde la formación por defecto, como podéis ver ahora, va a ser esta, la que se utiliza como básica, y a partir de esta formación básica vamos a formar el 3-4-2-1, donde hay algunos de los cambios que son los carrileros, que por ejemplo a Bakker lo hemos puesto un poco más abajo y lo hemos dejado también de MI, a Frimpong lo hemos puesto un poco más abierto y más alto y lo hemos dejado de MD, al doble medio centro a Andrix lo hemos retrasado un poco y lo hemos puesto de medio centro, ya que suele estar un poco más fijado en el centro, y Palacios, que es el otro pivote, lo hemos dejado de medio volante derecho, un poco más adelantado, con los dos segundos puntas SDD para Diaby y SDI para Wills. Con finalmente a Schick, que lo hemos dejado también de delantero centro, pero lo más retrasado posible antes de que os ponga solamente segundo delantero. Así que entrando a cómo se coloca el equipo, en cuanto al sistema defensivo defienden con un 5-2-3, con los dos carrileros formando la línea de 5 en defensa, un doble pivote por delante y los 3 de arriba. Será importante que para que defiendan mejor el equipo activéis la opción de repliegue de atacantes para que Wirtz, Diaby y Schick estén más cerca del medio del campo y no haya un espacio tan grande, y así cuando robéis el balón podéis salir a la contra más rápido. Y cuando tienen el balón pues ya se forma en ofensiva un 3-2-5 o un 3-4-2-1 con ya los carrileros mucho más altos y los media puntas entre líneas. Una de las jugadas que se suele repetir en el Bayer Leverkusen cuando están sacando el balón jugado desde atrás es que cuando reciben los centrales, sobre todo los de los dos lados, es que el segundo delantero o media puntas suelen caer entre el espacio del carrilero y el central, ya que el carrilero suele tirar la máxima altura posible y en ese espacio cae el extremo o segundo delantero y recibe ahí el balón bajando a recibir, y una vez recibe ahí el balón pues puede progresar la jugada y generar peligro. Ezequiel Palacios. Y es que cuando los mediapuntas reciben este balón entre el carrilero y el central, en muchas ocasiones cuando gira y puede tener espacio para progresar, un movimiento muy utilizado es que cuando está girando, Schick, que es el delantero centro o quien juega en ese momento, retrasa su posición arrastrando al central del equipo rival y dejando un espacio que el media punta del otro lado hace una diagonal y aprovecha el espacio creado para que Diaby en este caso le ponga el balón al espacio y se genere una ocasión muy clara de peligro.
Tapsoba. Ball. It might be. Y es que el balón filtrado para los mediapuntas, para Diaby o Wirtz o quien juega en ese momento, no siempre provienen de los centrales, sino es que en algunas ocasiones lo que sucede es que de los centrales el balón pasa por los mediocentros y son los mediocentros los que les filtran el balón a los mediapuntas. Y una vez el balón lo tienen los mediapuntas, no siempre se produce el mismo movimiento. En algunas ocasiones reciben el balón los mediapuntas, ya sea Wirtz o Diaby o quien juegue, y lo que sucede es que le abren el balón al carrilero de esa banda. ¿Por qué? Porque el lateral del equipo rival tiene la duda de si saltarle al media punta, que está muy alto, o quedarse con el carrilero. Entonces en esa duda genera un 2 contra 1 contra el rival y ahí genera peligro. Diaby. Ezequiel Palacios. Y es que en otras ocasiones, otro también de los movimientos cuando se produce este pase filtrado, ya sea en un ataque posicional o en un contraataque, es que cuando recibe el balón lo que tratan es de girarse y cambiar el balón hacia el otro lado para que acabe llegando al carrilero de banda contraria, que normalmente se incorpora completamente solo, ya que el lateral del equipo rival suele cerrar para ayudar a la cobertura del mediapunta del lado rival, y entonces es el carrilero el que aparece completamente solo y puede pues ya meter una jugada de peligro con un centro, incluso un chute o un pase atrás. Palacios. On to Diaby. O simplemente, una vez reciben este pase entre líneas, como son jugadores muy técnicos los que están entre la media punta, pues con combinaciones entre ellos acaban progresando la jugada y generando peligro. Kessié in the centre of midfield, and the tactical configuration has two players in attack from the very outset. Y otro de los movimientos que se pueden ver también fruto de este intercambio de posiciones que se producen entre los jugadores con mucha facilidad es que cuando los carrileros, en vez de estar muy altos, reciben una posición un poco más atrasada, ya sea porque el equipo rival presiona o por el momento de juego, pues por ejemplo recibe Bakker en una posición atrasada y es el media punta de ese lado el que rompe en diagonal hacia afuera y le filtran ese balón al espacio y ahí pues puede generar peligro. Hincapié. O por el otro lado, lo mismo, ya sea si es un robo de balón, por ejemplo, que está defendiendo el equipo y el equipo roba el balón, pues Frimpong, si está en una situación un poco más interior, pues Diaby ve ese movimiento y lo que hace es abrirse a banda y así Frimpong le puede pasar el balón a Diaby y ya puede encarar uno contra el lateral del equipo rival. Diaby. Y es que el contraataque en el Bayer Leverkusen es una situación del juego muy importante, ya que tiene jugadores muy veloces y siempre que pueden la aprovechan. Y evidentemente pues tienen varios recursos para utilizarla. En algunas ocasiones lo que tratan de buscar es que cuando roban el balón tratan de girar el balón hacia el media punta del lado contrario y una vez recibe el media punta del lado contrario se produce la incorporación del carrilero de ese lado que mediante un 2 contra 1 contra el lateral del equipo rival el carrilero sube completamente solo ya que el extremo del equipo rival no le da tiempo a bajar y producen este 2 contra 1 y generan el peligro. Decent progress with the ball at his feet. Is it going to be? En otras ocasiones lo que sucede es que como están defendiendo en un 5-2-3, donde sobre todo los dos mediapuntas, Wirtz y Diaby en este caso, están metidos por dentro y no están defendiendo en un 5-4-1, pues lo que sucede es que están en el espacio entre el lateral y el central del equipo rival y cuando recuperan el balón lo que tratan es de hacer rápidamente este pase diagonal hacia los mediapuntas que con un desmarque entre el espacio este de central lateral reciben el balón y ya pueden generar
el contraataque contra ya los centrales. And PSG couldn't hang on to it. Diaby in with a chance. O simplemente en otras ocasiones el balón llega directamente a Diaby, que es un jugador muy veloz y con muy buen 1 contra 1, y mediante una conducción larga de balón ya hace que el equipo, sobre todo los dos carrileros y los mediapuntas y el delantero centro, generen este contraataque y generen peligro. Y como os he comentado, es un equipo que cuando saca de puerta el equipo rival suelen hacer una presión alta que si no recuperan el balón después ya repliegan en medio campo. Entonces, para calcar esta situación, lo que haremos es, una vez se produce el saque de puerta del equipo rival, activaremos la presión de equipo y trataremos de robar el balón. Si no lo robamos en los primeros 5 o 10 segundos, vamos a desactivar la táctica y así vamos a replegar y ya pues situarnos en medio campo y defender tranquilamente. Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo equilibrada, ya que es un equipo que, como hemos comentado, en campo rival, en salida de saque de puerta sí que presiona, pero después si no se repliega al centro del campo. Por tanto tendremos anchura 35, ya que suelen estar muy estrechos defendiendo, y en profundidad 60, una línea ni muy alta ni muy baja para estar ahí en la zona central del campo. En ofensivo pondremos plan de juego equilibrado y creación de oportunidad equilibrado. Aquí también podéis probar desmarques en ataque, lo que con desmarques en ataque pues tendréis una transición mucho más rápida y constantemente los jugadores estarán haciendo desmarques, por tanto será más difícil que a veces vengan a recibir. En cambio con equilibrado pues todo será un poquito más equilibrado, tal y como dice la instrucción. En anchura pondremos 70, ya que queremos que los carrileros estén muy abiertos y los media puntas, ya que los hemos puesto muy por dentro, con 70 no estarán tan céntricos y así a veces podrán caer a los lados para recibir el balón. Y futbolistas al área hemos puesto 7, ya que sí que es cierto que el carrilero de banda contraria también llega al remate cuando hacen un contraataque o hacen una llegada por los lados. Así que vamos a pasar a las instrucciones. A los centrales y al portero no nos hemos tocado nada. A los pivotes hemos puesto a Andrix quedarse atrás al atacar, esperar al rechace y marcaje al centro. Y a Palacios, a diferencia de Andrix, lo único que le hemos tocado es remates y rechaces, que normalmente uno de los dos mediocentros suele ser un poco más ofensivo y sí que en algunas ocasiones se incorpora al remate. A los carrileros les pondremos bajar a defender, quedarse en banda, equilibrado, remates y rechaces por defecto y intercepciones por defecto. A Frimpong, a diferencia de Bakel, lo único que le pondremos de más será desmarcarse, que Frimpong normalmente sí que de los dos carrileros suele ser el mucho más ofensivo y el que tiene mucha más velocidad y es más atacante, por tanto con desmarques constantemente buscar a la espalda, y lo vamos a dejar lo demás en equilibrado. A Diaby le pondremos abrirse a las bandas para que en algunas ocasiones caiga en banda, ya que también le gusta mucho, ya que es un jugador con muy buen 1 contra 1, referencia para que también baje a recibir en este espacio entre lateral y central, y lo demás en equilibrado importante para defender este 5-2-3. A Wirtz le pondremos quedarse en el centro, ya que de los dos suele ser el que está mucho más céntrico a la hora de tener el balón, y referencia para que también baje a recibir en algunas ocasiones, con equilibrado para mantener este 5-2-3 en defensa. Y a Patrick Schick le dejaremos en quedarse en el centro para que esté sobre todo un delantero centro más o menos boya, digamos, referencia para que baje a recibir y sea el mediapunta el que rompa la espalda, y lo demás en equilibrado. Así que hasta aquí el vídeo del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, y como siempre quiero que me pongáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo. En los comentarios os estaré leyendo.